Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Estamos terminando prácticamente este año ya, hoy es la última formación. Vamos a hablar de la parte de las sectas. Bueno, no sé, ya voy a proyectar acá, por favor, para que me... ¿Alguno de ustedes recibió un material que yo envié con Alejandra? No. Me pregunté, no sé si de pronto alguno lo vio. Un material de un amigo mío sobre las sectas. ¿Recibieron el material o no? ¿Me confirman, por favor? Alejandra, No, pues lo vio, señor, pero no la sé, verdad yo por lo menos no lo abrí, perdón, buenas yo noches. tampoco Yo lo no vi. lo vi, la verdad Pero está si hace se un lo enviaron poquito. o no. Sí, ahí está. Bueno, listo. Entonces envié un material sobre la definición de una secta y había algo muy interesante. La línea realmente es muy delgada entre lo que es una secta y no es una secta. Entonces, decía el hermano Raúl Arce, quien conozco en varias conferencias que he compartido con él, que existen sectas que son destructivas y sectas que no son destructivas. Me llamó la atención ese punto que él habla, porque hay sectas que prácticamente te absorben y te destruyen, te lavan el cerebro, te esclavizan, ¿sí? Decíamos que cuando estudiamos la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, es bastante complicado definir con exactitud si la Iglesia Católica es una secta. Alguno decía, bueno, es una secta porque llena las características de lo que es una secta, pero nosotros decíamos que, aunque estamos estudiando las doctrinas básicas de la Iglesia Católica, encontramos que en el trasfondo compartimos muchas cosas con la Iglesia Católica en su esencia doctrinal. De pronto no es su parte tradicional, que es la parte que ha afectado prácticamente y se ha impuesto e incluso ha llegado a cambiar las escrituras. Regálame un minuto, yo resuelvo aquí en la casa de un sonido que me está afectando un minuto. Entonces, Hermano Iván, no vemos su presentación. ¿sí me Hermano escuchan? Iván, Sí. no vemos su presentación. Estamos viendo como una pantalla donde usted muestra la Yo creo que ahí conferencia, sí, pero no. ¿cierto? Allá. Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces, déjame que vamos a hacer un repaso importante acá. Bueno, listo. Estábamos viendo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y decíamos que nosotros compartíamos dos cosas de ese nombre. ¿Cuáles son las dos cosas que compartimos de ese nombre? ¿Quién recuerda? Católica y apostólica. Correcto. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra católica? Universal. Universal. O sea que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Dónde nos apartamos de la Iglesia Católica? En la última palabra, romana. Porque nosotros somos conscientes que la iglesia no pertenece a Roma. Había una iglesia en Roma, pero no había una iglesia de Roma. Y lo que tenemos realmente en el mundo es una iglesia católica, apostólica, romana, pero de Roma, con la cual nosotros, como cristianos, herederos de la Reforma Protestante, no nos identificamos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Estábamos resaltando un punto importante y era acerca de los sacramentos. Y vimos, por ejemplo, que los sacramentos de la Iglesia Católica no están basados en las Escrituras. ¿Ustedes qué opinan? No están basados en las Escrituras. Sí ¿Qué están piensan? basadas en las escrituras. ¿Sí o no? Sí. Sí están basados en las Escrituras. Sino que si ustedes observan, la Iglesia Católica rodea el tema de ciertas tradiciones y ciertos conceptos que, aunque la verdad está en las Escrituras, la tradición termina imponiéndose. Entonces veíamos, por ejemplo, que si usted le pregunta a un católico el bautismo, claro, el bautismo está en las Escrituras. La diferencia que encontramos es que la Iglesia Católica bautiza a niños, ¿cierto? Ese fue un punto que resaltamos la vez pasada, ¿cierto? También veíamos, por ejemplo, el otro sacramento que era la parte de la confirmación, la parte de la Eucaristía, el cual compartimos la semana, hace 15 días hablamos de la Eucaristía y dijimos que estas palabras aparecen, son palabras griegas, ¿no? ¿Quién recuerda qué significa la palabra Eucaristía? ¿Quién recuerda?
¿Alguien recuerda? ¿Celebración? Celebración, no. ¿Quién recuerda? A ver. Dar gracias, hermano. Exacto, interesante, ¿no? O sea que si ustedes observan hay un lenguaje común, incluso es una palabra bien interesante, ¿cierto? Bueno, pero estuvimos estudiando que la diferencia estriba en que la Iglesia Católica enseña que en la Eucaristía el pan, o sea, la hostia, se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo, que eso recibió un nombre, se llama la transustanciación. También estuvimos reflexionando sobre el tema y llegamos a una conclusión, que hay tres posiciones frente al concepto de la Eucaristía, o no, llamada por nosotros los cristianos la Cena del Señor. Y es, uno, la transustanciación que enseña la Iglesia Católica. Dos, que simplemente son símbolos que representan el pan y el vino. Pero hay una tercera posición. ¿Quién me dice cuál es la tercera posición? ¿Recuerdan la tercera posición? ¿Quién la recuerda? Uno que se acuerde, a ver. ¿Qué decíamos la tercera posición? ¿Alguien recuerda o no? No, señor. Bueno, entonces no recuerdan. La tercera posición es que no es un símbolo, pero tampoco es transustanciación. O sea, no es que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo, no es que el vino se convierta en la sangre de Cristo. Pero si ustedes leen los pasajes de Pablo en 1 Corintios 11, encontramos que Pablo habla de discernir el cuerpo del Señor. O sea, que hay un significado espiritual muy importante en la cena del Señor que debemos tener pendientes. Entonces, sobre eso estuvimos hablando en un momento dado y estuvimos discerniendo el tema, ¿no? Entonces, mire que muchas de las doctrinas católicas revestidas con su tradicionalismo e incluso con sus falsas interpretaciones son comunes al pueblo de Dios. Bueno, también vimos aquí la parte de de la unción de los enfermos, que aparece también en las escrituras. La Iglesia Católica lo utiliza como una medida prácticamente cuando una persona va a morir y entonces usan una expresión muy parecida a la que utiliza Santiago en las escrituras. Ella la llama, la Iglesia Católica la llama la aplicación de los santos óleos. ¿Y por qué lo llaman santos óleos? ¿Qué es lo que la Iglesia Católica aplica ahí en ese momento? ¿Se acuerdan? Nosotros que venimos de la tradición católica. Entonces, recuerden ustedes que Santiago dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos y que lo unjan con aceite y que oren por él. Cuando usted lee ese sacramento de los santos óleos, la Iglesia Católica se apoya en ese texto de Santiago. Nosotros entendemos que ese texto está en las Escrituras, pero hemos notado una diferencia bien interesante. Ustedes que ahora que lo dijimos que fue el último elemento que mencionamos, ¿qué es lo que encontramos en común en todos los sacramentos de la Iglesia Católica? ¿Se acuerdan que vimos la foto? Parece que ahí está. ¿Están viendo la foto o no? Sí, señor, que el sacerdote es el que tiene que orientar o dirigir el desarrollo de los sacramentos. O sea, en otras palabras, hay un mediador, hay un intermediario, hay una autoridad jerárquica. Solamente los sacerdotes ministran estos sacramentos. Puede que de pronto algún laico participe, por ejemplo, al repartir la hostia, ¿cierto? O pueda sostener el cáliz mientras el sacerdote da la hostia. Pero evidentemente en la Iglesia Católica la figura del sacerdote es muy importante. Y encontramos, no sé si están viendo la foto acá, en esta foto vemos lo que se llama el nombramiento o la institución del sacerdocio católico. Entonces, la figura del Papa, vamos a casi me devuelvo un poquitico a la figura del Papa. La figura del Papa en la Iglesia Católica es muy importante porque él recibe varios nombres. Es llamado el vicario de Cristo. ¿Qué significa que la Iglesia Católica llame al Papa el vicario de Cristo?
¿Como el representante? Imagínense, el representante de Cristo en la tierra. Pero yo les hago una pregunta, ustedes como creyentes, ¿qué han aprendido acerca de quién es el representante de Cristo en la tierra? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo. ¿Sí ves? Entonces, aquí observamos los graves errores en que la Iglesia Católica ha incurrido. Pero yo quisiera detenerme en este tema del sacerdocio, que es muy importante. Pero para eso quiero como hacer un paréntesis aquí pequeñito que nos va a ayudar como a comprender algo. En un minutico yo minimizo acá esta. Bueno, voy a presentar otra diapositiva. Esta de acá. Bueno, ¿la están viendo, por favor? ¿Me confirman? Sí. Bueno, entonces voy a agrandarla un poquitico. No sé por qué no se deja agrandar acá. Un minutico yo la agrando acá. Ah, aquí ya la puedo agrandar. Bueno, ¿qué leen ahí, por favor? Reforma Protestante, Martín Lutero. Bueno, ¿cuántos años cumplimos de la Reforma Protestante? ¿Saben ustedes cuántos años estamos cumpliendo? Es una fecha 504. ¿Cuántos? 504. Bueno, casi, le faltó uno. 505 años de la Reforma Protestante. Pero entonces quiero que pensemos en algo. Esta Reforma Protestante es muy importante porque nos permite comprender un momento en que personas de la Iglesia Católica, Martín Lutero era un sacerdote católico, empiezan a ver otras realidades y empiezan a cuestionar esa tradición y empiezan a cuestionar la autoridad y el papel mediador de los sacerdotes y empiezan a ver con otros ojos. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa. La Reforma Protestante fue en el año 1000, si no estoy mal, creo que fue el 31 de octubre, no recuerdo bien, creo que es 1512 o 1517, para que no se me vaya a escapar ahí la fecha exactamente de, bueno, creo que es 1512, si no estoy mal. Ese 31 de octubre fue fundamental porque fue la fecha en que Martín Lutero puso las famosas 95 tesis de la Reforma. Bueno, entonces, ¿por qué los quiero llevar a la Reforma? Porque es importante que entiendan la Reforma si queremos comprender qué fue exactamente lo que pasó. Y otra cosa muy importante es que nosotros como cristianos estamos parados sobre los hombros de los reformadores. Estos hombres de Dios, Martín Lutero siendo un sacerdote, que se batieron a duelo prácticamente en un momento coyuntural impresionante. Entonces voy a contar como un poquitico de la Reforma que nos va a ayudar a comprender esta fuerte crítica que se hizo a la Iglesia Católica. Entonces, había un sacerdote, un predicador de la Edad Media llamado Johann Geiler. No sé si lo están viendo ahí en la foto. ¿Sí? No, señor, sigue el letrero de Reforma Protestante, Martín Lutero. ¿Ahí sí ya o no? No. Yo no lo veo. Bueno, vamos a ver lo que pasa. ¿Ahí ya o no? ¿Ahí? No. No. No sé qué estará pasando con las diapositivas que no se están viendo. Espera un minutico, yo trato de mirar a ver qué pasa. ¿Me confirman ahí? Sí, señor. ¿Ya están viendo? Bueno. Johann Geiler dijo lo siguiente delante del emperador Maximiliano, prácticamente terminando la Edad Media, puesto que ni el Papa, ni el emperador, o los reyes, o los obispos están dispuestos a reformar nuestra vida, todos con ese fin. Abrigo la esperanza de ver ese día, pero soy demasiado viejo. Muchos de ustedes lo veréis, y cuando llegue el momento os ruego que penséis en estas palabras. Pues prácticamente podríamos decir que John Geiler está hablando sin saberlo de Martín Lutero. Él no alcanzó a ver la Reforma, efectivamente, como lo digo, era demasiado viejo. Pero quiero que sepan una cosa, la Reforma Protestante es el resultado del inconformismo de sacerdotes católicos que estaban siendo tocados por el Señor fuertemente y estaban empezando a ver otras realidades y se estaban cuestionando en torno a muchas cosas. Esto es importante que los creyentes lo entiendan,
porque uno puede pretender deshacerse de la herencia incluso católica y verla como totalmente falsa. Pero es importante que el creyente entienda que ahí entre la Iglesia Católica siempre hubo hermanos que incluso se hicieron al margen de la Iglesia Católica y empezaron otros movimientos e incluso pagaron un enorme precio por eso. Muchos de ellos fueron asesinados, fueron quemados en la hoguera, ¿cierto? Muchos en el fondo deseaban sencillamente como Martín Lutero. Yo quiero que entiendan una cosa. Martín Lutero no quería montar otra iglesia aparte. Martín Lutero en realidad quería reformar la Iglesia Católica. Ese era el deseo de su corazón, que la Iglesia Católica fuese reformada. Pero la Iglesia Católica, como un movimiento aparentemente uniforme, con una unidad uniforme, con una doctrina prácticamente estandarizada, se impuso. Y entonces pasaron varias cosas. Estoy como poniéndolos en el contexto de la reforma. ¿Están viendo ahí también a Gutenberg? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces les voy a contar un poquito del contexto sociocultural en el que se da la reforma. Resulta que se inventa la imprenta. Y la imprenta es muy importante, aunque la primera imprenta se originó en la China. La imprenta que hizo Gutenberg en Alemania fue muy importante porque con esta imprenta y otras más que habían en la época de Martín Lutero, que llegaba ya a haber casi más de 200 imprentas por toda Europa, se tuvo la oportunidad de empezar a publicarse. Recuerden que la Biblia estaba bajo el control de la Iglesia Católica, la misa era en latín, la mayoría de la gente era analfabeta, solo unos pocos eran ilustrados, podían leer, especialmente los sacerdotes, estaban entre ellos. Y es en esa medida que la imprenta se convirtió en un elemento muy importante porque permitió, por así decirlo, que se mostraran los errores de la Iglesia Católica y que todo el mundo se diera cuenta. Hay una persona muy importante en el contexto de la Reforma y es el señor Erasmo de Rotterdam. Él publicó un Nuevo Testamento en griego y fue uno de los escritores más famosos de la época de la Reforma. Por decir algo, era como un bestseller, era el hombre más leído en ese momento. Erasmo de Rotterdam era un humanista, un hombre que deseaba que desde el lado de la razón llegara un cambio muy importante a la iglesia. Pero realmente el que sí interpretó la necesidad del pueblo y se conectó con él fue Martín Lutero. Erasmo en el fondo era más bien un reduccionista, podríamos decir, un hombre que quería como un conformismo, que la Iglesia Católica pudiese medio acomodarse a la situación, pero Martín Lutero no lo pudo ver así. Comprendió después que era necesario un paso más allá. Martín Lutero pensamiento, como Renacimiento, ustedes recuerdan como Rafael, como Miguel Ángel y otros más, ¿sí? Esos pintores no solamente pintaban, en esas pinturas expresaban sus pensamientos, ¿cierto? Y estaba dándose toda una lucha impresionante ahí en medio del contexto humanista y el contexto cristiano también. El Renacimiento fue muy importante porque le permitió por así decirlo, a los hombres de esa época a devolverse a los escritos clásicos, leer los griegos, incluso empezar a ver el Nuevo Testamento desde el idioma original. Acordémonos que Erasmo de Rotterdam traduce el Nuevo Testamento y saca un primer Nuevo Testamento en griego que va a ser fundamental para Martín Lutero para después traducir ese Nuevo Testamento al alemán, ¿sí? En el contexto político, pues había personas, recordemos que la Iglesia Católica prácticamente había establecido un dominio religioso y político en el que los políticos, los grandes reyes, se repartían el poder con la Iglesia Católica, ¿cierto? En la época de Martín Lutero estaban dos papas importantes, Julio II, León X. León X fue prácticamente el que quiso reformar, pero no la Iglesia Católica, sino la famosa Iglesia de San Pedro.
en la que le pidió a Miguel Ángel que por favor la pintara, que ustedes conocen las famosas pinturas que están en la Capilla Sistina, pero no estaba interesado en reformar la iglesia. Martín Lutero tiene la oportunidad de viajar a Roma en la época de Julio II y darse cuenta de lo que era realmente Roma, la inmoralidad sexual de los sacerdotes, la tristeza del pobre por querer liberar su alma de sus pecados a través de las indulgencias, y no solamente liberarse él, sino también liberar a su familia. Las indulgencias era como una especie de documento que le daban a una persona y él daba una plata para que sus familiares salieran del purgatorio o para que sus pecados se perdonaran. Esto para Martín Lutero fue tremendo. Incluso las 95 tesis de Martín Lutero giran prácticamente alrededor de las indulgencias, ¿cierto? También había en el contexto financiero figuras muy importantes como este señor Jacob Fugger, que era prácticamente el Bill Gates o el Zuckerberg de esa época. Tenía mucho dinero, era el banquero prestamista de los reyes y prestamista de los papas. ¿Y cómo le pagaba el papado cuando le hacía un préstamo a Jacob Fugger? Le pagaba con indulgencias. O sea, se comprometían las indulgencias, entonces había que ir a meterle terror a las personas, asustarlos con el infierno y montar toda una obra de teatro para que la gente se llenara de miedo y diera su dinero para poder liberarse de sus pecados, de sus culpas y poder también liberar a sus familiares. Martín Lutero tiene una experiencia de conversión muy interesante. Él es abogado, está estudiando derecho, su papá es minero, y en una ocasión cuando Martín Lutero viene va por un camino en plena lluvia, un rayo le cae cerca, tan cerca que casi lo mata. Y esto Martín Lutero le dice al Señor: sálvame y me volveré sacerdote. Y en realidad eso fue lo que hizo Martín Lutero. Se volvió sacerdote, católico, empezó todo su peregrinaje. Allí fue donde estuvo en Roma y en el reinado del Papa Julio II, que quedó tan profundamente decepcionado al ver. Esta es una toma de la película de Martín Lutero, de la más reciente. Les recomiendo que la puedan ver porque les va a ayudar mucho a comprender el contexto histórico de la Reforma. Martín Lutero entonces en 1517 en Wittenberg invita a los intelectuales a un debate sobre las indulgencias. Escribe el documento en latín, pero unos amigos de él lo sacan del latín, lo traducen al alemán y lo meten a la imprenta, y todo el mundo se da cuenta de las 95 tesis, llegan hasta donde el Papa. Y en una de esas tesis, miremos esta tesis, por ejemplo, la tesis 86, donde Martín Lutero dice lo siguiente: ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Está refiriéndose al Papa que mencionamos ahora, ¿sí?, que quería reconstruir la iglesia, pero con los dineros del pueblo, a través de las indulgencias. Esto provocó toda una conmoción. El Papa escribió una bula es prácticamente como una especie de excomunión de Martín Lutero, manda a quemar los libros de Martín Lutero, y Martín Lutero coge la bula del Papa y la incinera en público. Y ahí es donde realmente Martín Lutero tiene una personalidad muy fascinante, pero era el hombre para esa época, con un matiz muy interesante. Y aquí estamos viendo esa lucha tan impresionante contra el error de la Iglesia Católica, contra todo lo que la Iglesia Católica ha establecido con el control y el dominio tanto religioso como político. Martín Lutero es citado a una dieta llamada la dieta de Worms en el año 1521, y en esta dieta se le pide que por favor se retracte y que lo haga ya. Martín Lutero solicita plazo y después allí en esta dieta pronuncia estas palabras tan interesantes para que ustedes las escuchen y logren captar la dimensión de lo que él. Yo quiero que observen que en la dieta, yo me devuelvo un poquitico aquí, espérate un momentico, no sé si alcanzamos, a ver si alcanzo a ver acá, espérate un minutico, ténganme paciencia que, bueno, espérate un momentico, voy a regresar a la dieta de Worms. ¿Están viendo la dieta de Worms ahí? ¿Sí la están viendo?
¿Sí me escuchan? Sí, señor. Bueno, entonces en la dieta de oro yo quiero que ustedes sepan una cosa. Hay un rey sentado ahí, es el rey Carlos V, ¿sí? Tiene 20 años, es un muchacho, y está prácticamente todos los príncipes y mandatarios católicos, toda la élite católica están ahí para escuchar a Martín Lutero retractarse. Y Martín Lutero dice la siguiente frase: Su gran majestad y sus señorías buscan una respuesta simple. Se la haré de esta manera: ni con cuernos ni sin dientes, a menos que esté convencido por el testimonio de las Escrituras o por una razón clara, ya que no confío ni en el Papa ni en los concilios, dado que es bien sabido que a menudo se han equivocado y se han contradicho. Estoy obligado por las Escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo y no me retractaré de nada, ya que no es ni seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy. Que Dios me ayude. Uno puede decir esas palabras hoy en día, pero ¿saben ustedes qué fue decir eso delante del rey y delante de la élite católica, de los obispos y todo, y decirles que no, que él estaba, su conciencia estaba cautiva de la palabra de Dios y que no iba a estar dispuesto a renunciar? Que si le demostraban por las Escrituras que lo que él decía era incorrecto, que estaba dispuesto a retractarse, pero de lo contrario no estaría. ¿Sí? Entonces, con este segundo episodio lo que quiero remarcar es algo muy importante. Voy a retornar acá y ahora vuelvo a presentar otra vez. Eso, listo. Que Martín Lutero fue el hombre usado por Dios para zafarnos, por así decirlo, de Roma, para mostrar todo este engaño de las tradiciones romanas. Y Martín Lutero al final termina después casándose con una monja, no recuerdo el nombre de ella, teniendo muchos hijos, ¿sí? Y tristemente, incluso Martín Lutero después se quejó, dijo que por favor no llamaran el movimiento que él había empezado luterano. El Señor. Y junto con Martín Lutero pues estaban apareciendo otros personajes de él, Zwinglio, Calvino, Melantón y otros grandes reformadores que terminaron provocando toda una conmoción en toda Europa y trayendo la liberación, por así decirlo. Es aquí donde empieza, por eso la reforma quiero mencionarla porque es importante. Si ustedes observan el mensaje de Martín Lutero, en el mensaje que Martín Lutero da en la dieta de Worms, ¿cuál es el asunto más importante en la mente de Martín Lutero? ¿La tradición católica o la palabra de Dios? La La palabra. palabra de Dios, hermano. Entonces, observen esto tan importante. Y aquí aparece una palabra que es muy importante: la sola escritura. O sea, Martín Lutero, al leer las Escrituras, incluso les voy a contar un detalle bien interesante que está revelado en la parte histórica de Martín Lutero. Martín Lutero estaba sentado en el baño cuando fue iluminado por el pasaje de Romanos capítulo 1, donde dice: el justo por la fe vivirá. Y ahí aparece la segunda sola de Martín Lutero: la sola fe, sin obras. La sola escritura, la sola fe. Dos baluartes importantísimos para poderse liberar de lo que fue el yugo de la Iglesia católica. Entonces, hermanos, mire qué interesante, para que ustedes sepan que, porque uno a veces tiende a ser muy orgulloso de su denominación y a pensar de que no, es que nosotros somos los que tenemos la verdad correcta y no somos herederos de nadie. Eso es falso. Nosotros, incluso en América Latina, fuimos influenciados por la Iglesia Católica. Yo siempre utilizo una frase cuando hablo de la Iglesia Católica. Pablo decía que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué significa esa expresión, nuestro ayo? Resulta que los griegos tenían a una figura muy interesante que era el pedagogo. Por lo regular era un esclavo, una persona muy ilustrada que
vivía con la familia y era el encargado de enseñarle a los hijos pequeños los modales, acompañarlos a la escuela, o sea, a conductuarlos, por así decirlo. Entonces, por eso Pablo dice que la ley del Antiguo Testamento fue como su pedagogo para llevarlo a Cristo. Yo podría decir que en América Latina, ¿sabe quién fue nuestro pedagogo para llevarnos a Cristo? La Iglesia Católica. En nuestro contexto católico, la Iglesia Católica, con sus tradiciones, con su apariencia religiosa, con sus frustraciones, ¿cierto? Fue nuestro ayo para conducirnos realmente a conocer a Cristo. Claro, tuvieron que venir hermanos a compartir la palabra, tuvieron que hermanos a compartirnos el mensaje de salvación, pero podemos decir que en el contexto de la Iglesia Católica nosotros encontramos ciertas enseñanzas que fueron importantes. Por ejemplo, ¿qué católico no sabe que Jesucristo murió por él en la cruz? Nosotros celebrábamos, ustedes recuerden cuando éramos católicos, celebrábamos la Semana Santa, íbamos a misa, acompañábamos las procesiones, veíamos las películas, grandes héroes de la Biblia, el mártir del Calvario, y bueno, qué sé yo. América Latina no se ha quedado sin testimonio, las verdades han estado ahí, pero la tradición se había extendido como una nube negra sobre esas verdades de la palabra de Dios. Y los reformadores fueron las personas claves en eso también. Es importante que nosotros tengamos presente eso, porque hay una herencia que nos viene desde Lutero, desde Calvino, desde Zwinglio, de estos grandes hombres de Dios, y damos gracias a Dios por estos hombres que él levantó. Bueno, no sé si esto también le permitió a los hermanos como conocer un poquitico del contexto de la Reforma, que acabó de pasar ahora el 31 de octubre, que no es el día de las brujas, sino que es el día de la Biblia, y es el día en que Martín Lutero fijó las 95 tesis en 1517. Entonces es importante que esto lo tengamos bien presente para no olvidar nuestra herencia, lo que nos ha llegado a través de estos hombres de Dios, que muchos de ellos murieron, sufrieron, pagaron un enorme precio por traer la palabra de Dios a nosotros. Nosotros que estamos en pleno siglo XXI, que tenemos toda la libertad para leer las escrituras, leer comentarios. En esa época la Biblia se leía en latín y de espaldas al pueblo. Solo los sacerdotes conocían las escrituras. Pero fue ese esfuerzo de Martín Lutero, de Wycliffe, de Cipriano de Valera, de Reina, que los llevó a arriesgar sus propias vidas para traducir las escrituras a los idiomas vernáculos, a los idiomas del pueblo, traer la palabra de Dios a nosotros. Y cuando usted lea la Biblia, quiero que entienda una cosa, hermano. Cuando leamos la Biblia, cuando usted tenga la Biblia en sus manos, esta Biblia se demoró, la Reina Valera se demoró 12 años en ser publicada. Y estos hermanos tuvieron que huir, tuvieron que esconderse, tuvieron que ser protegidos en otros países. Y ojo, no había energía eléctrica. O sea que este trabajo se hizo a la luz de la vela. Enormes jornadas. Cipriano y Reina tuvieron que apoyarse incluso en los manuscritos en el Nuevo Testamento también de griego que publicó el señor Erasmo de Rotterdam. Entonces, hermanos, hay una enorme herencia y un enorme precio. La verdad de Dios es importante. Sin la verdad de Dios es imposible ver las cosas. Cuando vamos a las escrituras es cuando vemos las realidades que la Biblia predica. Y por eso Roma no quería que la Biblia se tradujera al idioma vernáculo y que quería tener el control de las escrituras. Porque Roma sabía que había un poder liberador en las escrituras y que si el pueblo leía las escrituras por sí mismo, iba a descubrir que Roma no estaba enseñando lo correcto, que Roma había falsificado la palabra de Dios y que nos había impuesto tradiciones en lugar de la verdad. Bueno, entonces este es como el segundo capítulo que quería mencionar en torno a la Iglesia Católica. Y hay un punto importante que es fundamental para la Reforma y es el descubrimiento del sacerdocio de todos los creyentes. Al principio fue difícil verlo, ¿sí? Pero fue necesario comprender que así como veíamos en la foto de los sacramentos, que siempre hay un sacerdote ahí necesariamente para suministrar el sacramento, después la Biblia nos empezó a mostrar en su contenido, y esto lo vimos la vez pasada, que voy a resaltar la tercera diapositiva, que ya la vimos con ustedes, creo que la mayoría de nosotros lo vimos acá. En un minutico yo comparto otra vez y me confirman si ven la diapositiva.
¿Están viendo esta, por favor? ¿Cómo distinguir? Sí, señor. Bueno, entonces, permítame, yo la amplío para mostrar exactamente dónde quiero mostrarles el contenido. Bueno, muy bien. ¿Se está escuchando bien, hermanos? No hay ningún problema. Sí, mi hermano, Sí, bien. señor, muy bien. Bueno, listo. Bueno, ahora les voy a hacer preguntitas. Quiero como terminar el tema y después irme ahí con ustedes. Muy bien. Acá. Bueno. ¿Qué se lee ahí, hermanos? ¿Quién me lee, por favor, que alcanza a leer ahí? Amén, hermano. Dice cuarto, caudillaje mesiánico Presuntuoso. presuntuoso. Exacto. ¿Se acuerdan ustedes que una de las características de una secta es que tiene caudillaje mesiánico presuntuoso? Es interesante que el Papa no dice que es Jesucristo. Realmente el Papa, ningún Papa ha dicho que es Jesucristo, pero ellos sí han dicho que ellos son los vicarios de Cristo, los representantes de Dios en la tierra. Y claro, la Iglesia Católica ha hecho reposar sobre los hombros del magisterio, del Papa y de los obispos y de los sacerdotes, todo el control y el dominio sobre la verdad de Dios. Pero como la palabra de Dios no está presa, cuando la palabra de Dios fue liberada en la época de Martín Lutero, aunque hay que reconocer que había otras versiones que ya estaban circulando en alemán, y habían hermanos que habían hecho un esfuerzo impresionante por traducir las escrituras a un precio impresionante. Pudieron haber no hecho las mejores traducciones. Sí, es factible que en algunos aspectos los manuscritos que estaban disponibles no eran los mejores, pero hermanos, sacaron a la luz la verdad y permitieron que el pueblo leyera las escrituras en su propio idioma. Le devolvieron la Biblia al pueblo, la sola escritura, y eso fue importantísimo. Cuando yo hablaba del sacerdocio de todos los creyentes, ustedes recuerdan, por ejemplo, que los sacerdotes, especialmente en el Antiguo Testamento, el sacerdocio levítico, yo les mencionaba la vez pasada, no sé si recuerdan, que ¿cuál era la intención de Dios en el monte Sinaí? ¿Quién recuerda cuál era la intención de Dios en el monte Sinaí? ¿Quién quería él que fueran sacerdotes? ¿Quién me lee este pasaje que está acá? Este pasaje se leyó en Éxodo 19, 5 al 6, perdón, se mencionó en Éxodo 19, 5 al 6. ¿Quién lo lee, por favor? Ahí está. Amén, hermano. Dale. Dice Éxodo 19, 5 y 6. Ahora, pues, si dijeres, oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces la pregunta mía es, mira la pregunta que les voy a hacer. ¿Quién quería Dios que fuera sacerdote en el pueblo de Israel? ¿Cuál era el deseo de Dios? ¿Quién quería Dios que fueran sus sacerdotes? ¿La tribu de Leví? ¿O en este pasaje qué nos dice? ¿A quién le hace la invitación del Señor? ¿A quién? Leamos el versículo despacio. Ahora pues, esto se leyó antes de entregar la ley. Moisés le dijo estas palabras al pueblo. Ahora pues, si hayas oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros, le está hablando a toda la nación, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué promesa hizo Dios a todo Israel en este texto? Les prometió que serían un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Quiénes? Todos los que guardaran su pacto y escucharan su voz. Pero ustedes saben que cuando se dio la ley de Moisés, ¿qué estaban haciendo los israelitas cuando Moisés bajaba con las tablas de la ley? Adorando un becerro. Hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Y si ustedes leen la historia, ustedes se acuerdan que Moisés le dijo al pueblo de Israel, ¿quién está por Jehová? Y solamente se levantó la tribu de Leví. Incluso tomaron sus espadas y mataron a sus propios hermanos, a los que ofendieron al Señor con lo de
construcción de este becerro de oro. Y entonces Dios les dijo algo a los levitas, les digo, ustedes van a ser mi sacerdocio. Y ustedes saben que el sacerdocio levita fue de la tribu de Leví, se estableció por generaciones. Ellos fueron los encargados, incluso cuando se construyó el tabernáculo, ellos eran los encargados de desbaratar el tabernáculo, de armar los utensilios o de cargar los utensilios. Nadie más, nadie que no fuera sacerdote levita se podía acercar a Dios. Pero qué interesante, mira, el deseo de Dios era que todos fueran sacerdotes, pero al final la tribu de Leví se quedó con el sacerdocio por razón de su obediencia a lo que Moisés dijo en ese momento, de que quien estaba por Jehová. Pero en el Nuevo Testamento nos encontramos con esta frase tan tremenda del apóstol Pedro, que lo interesante es que está muy relacionado con ese pasaje que el Señor dijo en Éxodo antes de entregar la ley. ¿Quién me lee, por favor, estos versículos? Primera de Pedro 2, 4 al 5, 9 al 10, ahí está en la diapositiva. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué texto tan interesante, porque mira que es como si lo que Dios prometió a Israel antes de entregarle la ley, que todos iban a ser un reino y sacerdote. ¿Quiénes hemos terminado heredando esa promesa? ¿Quiénes? Los que nos hemos acercado a él, a la piedra viva, al que fue desechado por los hombres, al que es escogido y precioso, al Señor Jesucristo. Entonces mira qué interesante cómo el sacerdocio ha sido devuelto a todos los creyentes. O sea que si ustedes observan en la lámina que veíamos de los sacramentos que había un sacerdote ministrando los sacramentos, entonces la pregunta es, ¿quién es un sacerdote del Señor en el Nuevo Testamento? ¿Qué pueden contestar ahí? ¿Quiénes son los sacerdotes? ¿Quién pertenece al pueblo? ¿Ah? ¿Quién pertenece al pueblo del Señor? O sea, ¿quiénes de los que estamos acá somos sacerdotes? Amén. Todos somos sacerdotes. Sí, señor. Entonces, bueno, vamos a usar otra expresión, pues que no está en la escritura, pero suena bien, bien interesante. Sacerdotisas. Hay sacerdotes y hay sacerdotisas. Y somos un reino de sacerdotes. Miren, esto es muy importante porque entonces la pregunta es, ¿quién es el mediador? ¿Necesitamos a un mediador? ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. Amén. Pero mira qué interesante, qué privilegio. Nosotros, todos los que estamos acá en esta reunión, somos sacerdotes. Somos sacerdotes. Para ofrecer ya no sacrificios de animales, porque el sacrificio verdadero ya fue ofrecido, Cristo en nuestra Pascua, sino para ofrecer sacrificios espirituales, para orar, para interceder los unos por los otros. Entonces esto es muy importante porque les quiero contar otra cosa. Es muy común entre el pueblo evangélico en algunas comunidades cristianas hablar de clérigos y laicos. ¿Quién es el clero? Entonces se supone que el clero son los hermanos que están de tiempo completo sirviendo al Señor. Por ejemplo, el pastor. Y si hay algunos copastores que están sirviendo al Señor de tiempo completo. ¿Y quiénes son los laicos? Supuestamente los laicos somos nosotros, los que no estamos de tiempo completo. Pero hermanos, les voy a decir una cosa que he ido aprendiendo a raíz de leer las Escrituras. Si todos somos sacerdotes, entonces no hay laicos. No hay hermanos que trabajan de tiempo completo y hermanos que trabajan de medio tiempo. Usted es un sacerdote en su casa. Usted es un sacerdote en su hogar. Usted es un sacerdote
en su escuela. Usted es un sacerdote en su universidad. Usted es un sacerdote en su trabajo. Usted es un sacerdote en su barrio. Usted es un sacerdote en su comunidad. Si los creyentes pudiéramos comprender esa verdad, porque tristemente algunos creyentes no se ven como sacerdotes. Y si ustedes leen 1 Corintios 14, Pablo aboga a un culto donde todos los hermanos pueden participar. Por ejemplo, Pablo dice, cuando os reunís, cada uno tiene salmo, doctrina, hágase todo decentemente y con orden. O sea, está claro que los hermanos, como sacerdotes y sacerdotisas, podían presentarse al Señor delante de Dios para ofrecer sacrificios espirituales, para ofrecer una alabanza, para ofrecer una canción. Había una especie de mutualidad. Es cierto que había unas reuniones en que un hermano o dos hermanos o tres hermanos hablaban un mensaje. Los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen, dice 1 Corintios 14. Pero observamos un ejercicio de los dones espirituales de todos los creyentes. Tristemente la iglesia, al igual que lo que le ha pasado a la iglesia católica, a veces ha entregado el sacerdocio a unos poquitos hermanos y no ha comprendido el verdadero significado del sacerdocio. No ha comprendido de que cada hermano y cada hermana que está en la iglesia es un sacerdote y que su misión es ofrecer al Señor sacrificios espirituales. Y es el deber de los hermanos que estamos como ancianos o como obispos o como presbíteros, hacer que los hermanos saquen sus dones espirituales escondidos, hacer que ese hermano que tiene el talento por allá guardadito lo pueda sacar para honrar al Señor y para servir al Señor. Entonces, mis amados, eso es lo que quería compartir el día de hoy en torno a la Iglesia Católica, darles un paseo por la Reforma, que los pudiera como mostrar a usted la necesidad de que no rompamos ese vínculo con la Reforma. La Reforma ha sido fundamental. Nadie puede sustraerse de la Reforma. La Iglesia Bautista, los Anabautistas, los Metodistas, todos los que ustedes quieran, tienen sus raíces ancladas en la Reforma. Entonces voy a dejar acá y voy a dar la oportunidad que puedan participar y puedan compartir. Bien pueda, si alguien levanta, aquí está Jonathan David, bien pueda. Dale. Hermano, buenas noches, Dios lo bendiga. Paz del Amén. Señor. Y mi hermano, usted puede de pronto compartir un poco más de literatura, donde puedo escuchar un poco sobre el tema de los sacrificios espirituales, como usted acaba de mencionar, que presentamos los sacerdotes que hoy que somos parte del pueblo de Dios. Entonces, el pueblo de Dios, que hoy somos sacerdotes, ¿me puede decir dónde podemos encontrar literatura sobre esos sacrificios espirituales? Bueno, hermano, yo pienso que un pasaje clave es 1 Corintios 14. Otro pasaje clave es Romanos 12, donde habla de los dones espirituales. Yo pienso que la iglesia debe comprender y ayudar a los hermanos a descubrir sus dones espirituales, porque como son dones espirituales, podemos ofrecerlos al Señor. Y yo diría que el sacrificio más importante es el de uno mismo. Miren lo interesante de este pasaje, lo voy a decir de memoria, ustedes lo conocen, porque está creo que, bueno, no me acuerdo exactamente la cita, pero lo voy a decir de memoria. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese es un pasaje. Y hay otro que dice que nos presentemos como sacrificio vivo. Qué interesante que la Biblia no habla de sacrificios muertos ya, no es ofrendas muertas. Nosotros mismos debemos presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, dice Pablo. Os ruego, por las misericordias de Cristo, que ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que el primer sacrificio que todo sacerdote hace es el de sí mismo, presentándose como una ofrenda viva delante de Dios, vivo de entre los muertos, porque hemos resucitado. Y lo otro pues tendrá que estar ligado al ejercicio de los dones del Espíritu Santo, a la oración, a la intercesión y a otros elementos que en otro momento de pronto, hermano Jonathan, los compartiría. Bueno, no sé, hermanos, si tienen otra pregunta, otro apunte. ¿Alguien más quiere preguntar algo o compartir algo? Bueno,
Entonces voy a cerrar con la pregunta que siempre hago en las reuniones. La hermana Vilma está levantando la mano. Hermana Vilma, ay, ya, así. Hermana Vilma, bien pueda, bien pueda. Bien pueda, hermana No, Vilma, con toda no, confianza. qué pena es que se activó y no me di cuenta. No me preocupe, no se preocupe, hermana, no se preocupe. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? A ver, ¿qué aprendimos hoy? Menciónenme en algo. A ver si esta charla no fue en vano. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Con qué se va hoy de la reunión? No, mí pues me- Dale, Alejandra. perdón, particularmente es como valorarlo, o sea, la verdad no sabía que, por ejemplo, la Reina Valera había durado tantos años de salir y todo esto, entonces es como también valorar la oportunidad que nosotros tenemos hoy en día de tener estos tesoros que costaron tanto a otros hermanos, ¿no? Durante la historia y nosotros que la vemos hoy en día como tan, entre comillas, fácil en muchas cosas, darle gracias al Señor por estos hermanos y poder valorar y honrar al Señor, obviamente, por estos dones, digamos, estos hermanos que nos regaló para que pudiéramos nosotros hoy en día tener esas herramientas para poder acercarnos al Señor de manera libre y espontánea, ¿no? Pienso que es Correcto. más eso. Muchas gracias, Alejandra. ¿Quién más tiene algo para decir? No, yo iba a hacer el comentario que realmente eso me llamó la atención y no lo había pensado, que el hermano compartía que Martín Lutero no tenía la intención de que o sea, como que hacer una división de la iglesia, sino reformarla. Entonces, Correcto. eso no lo sabía, pensé que de pronto sí quería como hacer su parche aparte, como vamos, pero no, o sea, me llamó bastante la atención y yo pienso que en este tiempo es eso mismo, ¿no? Como de no actuar como de forma independiente entre congregaciones, ¿no? Sino de esa mentalidad de cuerpo y de realmente ir por la verdad. Creo que eso es como la reflexión un poco. El día que entendamos que todo el que es de Cristo es mi hermano, muchas cosas van a cambiar. ¿Quién es mi hermano? Una vez compartí un mensaje en una reunión que me invitaron y entonces, ¿quién es mi hermano? El que piensa como yo, el que cree exactamente lo que yo creo. No, mi hermano todo es el que no es contra Cristo. Mi hermano es todo aquel que hace la voluntad del Padre. Mi hermano es todo aquel que invoca el nombre del Señor. Cuando la iglesia entienda eso, va a dejar de ver las denominaciones y va a ver los hermanos. Y cuando podamos ver a los que son de Cristo, nos vamos a poder abrazar. Puede que de pronto haya puntos en los que no estemos de acuerdo, pero en la esencialidad, en lo que somos de Cristo, estoy hablando de los que somos de Cristo y hemos recibido a Cristo y hemos sido transformados por Cristo. Esa es una herencia común, una fe común que le llama el apóstol, dada una vez a los santos. Entonces, mis amados, ya está el momento para despedirme de ustedes. Nos vamos a ver, se va a apagar el computador. No, digo que estoy desconectándome. Pero una última pregunta, pero entonces en ese orden de ideas se puede considerar como de que, bueno, algunos católicos, pues sí son, ¿no? O sea, como que sí hacen parte de, pues porque muchos de pronto no se van tanto por la tradición, sino tienen esa convicción de fe, ¿no? Pues, Hermana, yo pienso una cosa. Yo he aprendido a hacer, por ejemplo, a mi abuela yo le compartí el evangelio. Y mi abuela todas las tardes se sentaba a hacer el rosario, a hacer sus Padre Nuestros. Yo nunca tuve mi tranquilidad de saber si mi abuela conoció al Señor o no. Pero yo he aprendido algo muy importante. El único que sabe quién es el Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. Porque tengamos en cuenta, es que este hermano habla de la escritura, es que este hermano, el Señor no lo dijo. Muchos me dicen aquel día, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos... No sé quiénes son ustedes, no los conozco. ¿Quién es el que conoce realmente quién es del Señor? Solo el Señor.
No, pero es que hay unas manifestaciones externas. Sí, sí, pero una persona puede mostrar buenas obras, ir a las reuniones, participar en los cultos, cantar, y usted decir que es hermano, y el Señor sabe que no es. Entonces, no quiero decir con esto, lo que quiero decir es que debemos ser muy prudentes a la hora de juzgar estas situaciones. ¿Cuántos hermanos estuvieron bajo la Iglesia Católica y conocieron al Señor o conocen al Señor? Esto es algo que uno puede juzgar muy fácilmente. Por eso, para mí, catalogar a la Iglesia Católica como una secta, yo soy consciente que ellos han distorsionado la verdad de Dios. Eso sí es verdad. Han puesto la tradición por encima de las Escrituras. Pero en mi corazón siempre he dicho, el Señor conoce el corazón de las personas. Hasta ahí yo no puedo llegar. Yo no soy quien para decir este es salvo y este condenó. Es el Señor quien determina eso. Y el Señor conoce el corazón de mi abuela. Yo aspiro a que mi abuela esté en la presencia del Señor. Tengo una tía mía que es muy católica, a la que yo le comparto del Señor. Es una mujer supremamente temerosa de Dios, que no se considera digna de la salvación. Ella se ve como pecadora. Yo le hablo de Cristo, le hablo del Salvador. Y cada vez que voy a Bogotá, comparto con ella del Señor. ¿Sí? Y aspiro a que el Señor pueda hacer la obra en mi tía y mi tía pueda conocer a Dios. Entonces, también sabemos de que muchos hermanos, grandes santos de Dios, fueron católicos y murieron en esa religión. Entonces la pregunta es, ¿quién va a determinar si son salvos o no son salvos? Conoce el Señor a los que son suyos. Eso para mí es muy importante. Entonces, mis amados, los dejo ya, voy a hacer una pequeña oración y nos vemos el año entrante, Dios mediante, apenas se reanude nuevamente lo de Bitácora. Y continuaremos pues con el estudio de estos grupos. Ahondaremos en otro punto de la Iglesia Católica, de pronto que me falta todavía, y aclarar otros puntos también que es muy importante. Y un punto importante que vamos a hablar es cómo evangelizar a un católico, que este es un punto muy importante, que hay que tener en cuenta algunas cosas vitales para hablar con las personas que pertenecen a la Iglesia Católica. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo, por este momento, por estas reflexiones. Señor, gracias por la oportunidad de compartir con Jonathan, con Vilma, con Alejandra, con todos los que están aquí en este momento. Y gracias, Señor, por reconocer que tú eres el Señor. Guárdanos, Señor, y ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, un feliz descanso. Muchas gracias por su paciencia, por su compañía y por todo este tiempo que hemos pasado juntos. Y Dios mediante nos vemos el año entrante, apenas se reanude el calendario y podamos acomodar fechas y todo. Que tengan una feliz noche.